Amados hermanos, esta es la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Bautista La Boca para hoy 15 de noviembre de 2020, donde tendremos la parte final del tema Las limitaciones de los discípulos. Y vamos a iniciar entonces con oración. Amado Dios, te damos gracias, Señor, honra y gloria sean siempre para ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día en el que nos das el privilegio, Señor, de acercarnos a tu palabra, Señor, para alimentarnos de ella, deleitarnos en ella, Señor, ya que tu palabra es alimento, Señor. Reconocemos que tu palabra nos da fortaleza, es fibra espiritual para nosotros, Señor. Te damos gracias por ella, porque tú nos las has dejado como revelación, Señor, de ti, de tu verdad, Señor. Te pido, Señor, que cada hermano que reciba esta lección, Señor, en su corazón esté a la disposición de recibirlo, Señor, de aplicarlo en su vida, Señor, y también de poder compartirla a quienes la necesitan, Señor, en el mundo. Toda honra y toda gloria te damos por siempre, Señor, y esto lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a iniciar con la lección Las limitaciones de los discípulos en su parte final. Primeramente hemos visto el tema hacer frente a la duda, luego hemos visto hacer frente a la primacía y exclusivismo, posteriormente hacer frente a la avaricia, y para hoy vamos a cerrar con el tema hacer frente al resentimiento. Muy bien, hermanos, entonces vamos a iniciar con el tema que tenemos para hoy, hacer frente al resentimiento. Y el primer punto que tenemos para este tema es la necesidad de perdón. Está basado en la porción de Lucas 17, versículos del 1 al 4. Así que les invito a que me acompañen en la lectura. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Que el Señor añada bendición a su palabra. Bien, hermanos, miren, el Señor Jesús aquí aborda con sus discípulos un tema fundamental en donde Él claramente ha visto sus limitaciones. Recordemos que esta serie de estudios que hemos estado presentando tienen que ver con las limitaciones de los discípulos y cómo éstas se han proyectado o se pueden proyectar en nuestras vidas. Él advierte a ellos de la gravedad de ser tropiezo a creyentes bajo su cuidado. Eso es lo que él quiere decir allí con pequeñitos. Recordemos lo que hemos estudiado antes. Todo creyente se hace a sí mismo como un niño. Por eso el término pequeñitos. Y también les advierte de la necesidad de perdón. La porción dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Vemos el énfasis en el perdón. Hermanos, si tu hermano peca contra ti, repréndele. Cuando alguien peca contra ti, no deberías pretender que nunca sucedió. Sé que es muchas veces la postura que tomamos más conservadora, no buscando ningún tipo de, de encuentro o de diferencia. Sin embargo, la palabra nos anima a reprender con amor. Tienes que reprender a ese hermano en amor. El amor es la regla aquí. Obviamente no podemos caminar guardando un registro de cada pequeña ofensa que nos cometa algún hermano. Ese no es el tema. Un aspecto del fruto del Espíritu Santo es la paciencia. Eso está en Gálatas 5:22. Y debemos ser pacientes con las sencillas y pequeñas ofensas que se nos presenten en la vida diaria. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. No sean demasiado sensibles, tengan paciencia el uno con el otro, hermano. Bien, pero como siempre, en amor. Cuando se nos ha lastimado de manera significativa, hay que seguir como patrón lo que dice, por ejemplo, Efesios 4:15. Yo les invito a que lo busquemos. Es una porción corta,
pero debemos tenerlo en cuenta cuando se nos ha lastimado de una manera significativa y sobre todo apuntando hacia el amor. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En esta porción debemos hallar fundamento para crecer en Cristo en amor. Hermanos, debemos decir la verdad en amor. Amor no es ir con una tercera persona en búsqueda de una justificación para la ira o el enojo que puede o que pudo haber producido en nosotros la falta que un hermano nos cometió. Y de paso, hacerle tropezar a este confidente nuestro también. Eso es parte de nuestra naturaleza caída pecaminosa. Podemos muchas veces caer en esa situación. Pues un hermano nos lastima, nos produce cierto enojo o ira, hacemos confidente a otro hermano como para justificar esa condición que te ha producido y tienes a este hermano entonces también tropezado. ¿Ok? No es el objeto, no es el fundamento que estamos nosotros apuntando acá. Amor no es tampoco que guardes eso dentro de ti. Amor es arreglar las cosas con la persona que te lastimó para restaurarlo, asumiendo el dolor que ha causado su ofensa, porque lo amas tanto que no desearías mal para él. ¿No hizo acaso eso el Señor Jesucristo con nosotros, hermanos? No lo hemos olvidado, ¿verdad? ¿Te parece alto el estándar que se exige, verdad? Bueno, vamos a ver lo que dice más adelante el texto. Dice, y si se arrepintiere, perdónale. Este es un reto. Este es el reto de Jesús. No se nos da ninguna otra opción. Ahí dice más adelante el texto, y si se arrepiente, perdónale. Cuando la persona que te ofendió se arrepiente, perdónale. El perdón no es un sentimiento que tú estás esperando sentir o que aflore allí para manifestarlo. O tampoco es una opción al cristiano. El perdón es un deber. Es un deber. Claro que debe ser voluntario, pero es un deber. Es un deber. Veamos lo que dice el texto más adelante, que está en Lucas 17, versículos del 5 al 10. Volvemos a Lucas 17, versículos del 5 al 10. Dice la palabra. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El perdón no es una opción al cristiano, es un deber. Dice el texto que los discípulos pidieron más fe apenas escucharon este nivel de exigencia de perdón por parte del Señor Jesucristo. Ellos se sentían ineptos ante semejante ejemplo de excelencia que se les estaba dando a seguir. Recordemos que este estudio se basa en las limitaciones nuevamente de los discípulos y esto se proyecta. Usted también proyecte esa limitación en su vida y haga una retrospectiva. El punto de la parábola que les dio posteriormente era que un siervo no debería esperar recompensas especiales por hacer aquello que es ante todo su deber. Los parámetros exigentes que Cristo estableció en los versículos 1 al 4 que hemos visto pudieron haber parecido demasiado altos para ellos, pero solo representan los deberes mínimos para un siervo de Cristo. Y quienes obedecen no deben pensar que su obediencia es algo meritorio en sí.
es un deber, hay que cumplirlo. Miren, hermanos, el perdón implica, para dar buscar o redondear el principio del perdón, el perdón implica asumir el dolor de la ofensa y procurar inmediatamente la restauración del ofensor, reprendiéndole en amor. Un principio del perdón es que solo es posible que lo otorgue aquel quien ha sido ofendido. Y si bien nosotros hemos podido ser objeto de esa ofensa y resultar lastimados, la mayor ofensa, debemos estar claros en ello, la mayor ofensa de la falta de ese hermano ha sido primeramente contra Dios. Miren lo que dice, habiendo lastimado David. Miren lo que dice el Salmo 51:4, que David, habiendo lastimado a muchas personas con sus pecados, él en ese Salmo 51:4 lo pueden ubicar después, anótenlo allí y lo pueden buscar después y leer todo su contexto. Él dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Lo dijo rogando por la piedad de Dios. Por tanto, hermanos, de tal manera amas tú a tu hermano que por encima de tu dolor, el dolor que te ha producido la ofensa de este hermano, procuras restaurar a quien te ha lastimado para que en arrepentimiento esté en buena cuenta con Dios. Y si has logrado llegar a esto, simplemente has cumplido con tu deber. Amas tanto a tu hermano que por encima del dolor que te causó, procuras restaurarle sabiendo que su mayor ofensa ha sido contra Dios, y procuras restaurarle para que en arrepentimiento él esté en buena cuenta con Dios. Y si has logrado esto, simplemente has cumplido con tu deber, hermano. Muy bien. Llamo la atención en otro aspecto sobre el perdón. Nuestra disposición como cristianos hacia el perdón debe ser tal que si alguien hubiera pecado contra mí infinidad de veces y me pidiera que lo perdonara, a pesar que podría pensar que realmente no es sincero porque lo ha hecho tantas veces y me pide perdón, yo puedo pensar, él no es realmente sincero, pues aún así Jesús me ordena que lo siga perdonando y restaurando. El juicio de su arrepentimiento no es mío. Si él me pide, si me lastima infinidad de veces y me pide perdón infinidad de veces, debo perdonarlo. El juicio sobre la legitimidad de su arrepentimiento no es mío. Dice el texto, veamos lo que dice el texto. Si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Debo perdonar y restaurar por amor y en cumplimiento de mi deber cristiano. Por amor a ese hermano y en cumplimiento de mi deber cristiano. ¿Ok? En Mateo 18, 15 al 17, vamos a buscarlo, tenemos una referencia bíblica de cómo tratar el perdón hacia un hermano. Busquemos Mateo 18, versículos 15 al 17. Mateo 18, versículos 15 al 17. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Eso dice Mateo 18, 15 al 17, dándonos referencia de cómo tratar el perdón hacia un hermano. Esta ordenanza, hermanos, acerca de la disciplina de la iglesia, tiene que ser vista
en función de la parábola de la oveja perdida, que dice que si un hombre tiene 100 ovejas y se descarrila una de ellas, deja a las 99 y va por los montes a buscar la que se ha descarrilado. Aquí la meta debe ser la restauración. La restauración. Y esta es exitosa si has ganado a tu hermano, como dice el texto. Primero debes reprender en privado. Si persiste en su error, pues se toma a uno o dos testigos, y si aún resiste a arrepentirse, se busca la reconciliación amorosa delante de la congregación. Y si esto no ocurre, hermanos, lamentablemente debe ser expulsado y tenido por gentil y publicano. Ahora, hermanos, la idea no es el castigo solamente, sino apartarlo de la comunión de la iglesia, ya que representa una influencia negativa en la congregación. Sin embargo, hermanos, esto no queda allí. Esto no queda allí. Esta persona pasa a ser inmediatamente considerada candidata a evangelización y no ya un hermano. Si verdaderamente reconocemos de dónde hemos sido rescatados, hermanos, jamás podríamos considerar a una persona como irremediablemente sujeta a condenación. Muy bien, vamos entonces a continuar con el siguiente punto que tenemos aquí en referencia, y es que el perdón es una calle de dos vías. Vamos a ver este punto basado en el texto de Lucas 6, versículos 36 y 37. Mire, hermanos, si meditamos tan solo en el título del primer punto, que dice la necesidad del perdón, nos daremos cuenta que el perdón debe ser visto como una necesidad. Ahí hay una enseñanza puntual. El Señor Jesús mostró de alguna manera que el perdón es una calle de dos vías, según leemos en Lucas 6, 36 al 37. Así que yo les invito a que lo ubiquemos y me acompañen en la lectura. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Aquí hay que observar en la parte que dice no juzguéis y no seréis juzgados, que muchas veces esto es utilizado sin todo su contexto. Muchas veces esta porción es utilizada sin ver todo su contexto. Dios nos llama en su palabra a un amor incondicional, eso estamos claros, pero no nos llama a una aprobación incondicional. Si estudiamos la palabra de forma integral, veremos que Dios no prohíbe todo juicio. No. Al contrario, el cristiano debe procurar la justicia, de modo que todo pecado sea escarnecido y destruido delante de Dios. Veamos, yo les invito que veamos Juan, capítulo 7, versículos 23 al 24 para reforzar esto que hemos anotado aquí. Juan 7, versículos 23 al 24. Dice de la siguiente manera: si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aquí vemos un pasaje en donde el Señor Jesús es sujeto de juicio y Él les contesta de la manera en que el Señor Jesús de forma sabia lo hace, y apunta en la parte final, en la porción de ese texto, dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Aquí vemos que Dios llama a un juicio justo, tal como Pablo lo hizo en diferentes ocasiones. Se prohíbe juicio con espíritu de hipocresía y legalismo. Eso sí, se prohíbe, pero no el de discernimiento justo y centrado en la palabra. Juicio justo. Bien, cerrado este paréntesis, vemos que el perdón es necesario para recibir perdón. Debemos entender que esto no implica que Dios descuente de la justificación de aquellos que ya recibieron el perdón gratuito que es dado a los creyentes. Ese perdón es permanente y de completa liberación de la culpabilidad y castigo eterno por el pecado que pertenece a los que están en Cristo.
ese perdón es permanente. No obstante, como cristianos, nosotros debemos confesar diariamente nuestros pecados para una limpieza de la deshonra que éste trae. Más que un baño, es un lavado de pies, como vemos en la porción del pasaje de Juan 13, 6 al 10, te lo pueden buscar, se lo voy a leer rápidamente. Dice esa porción cuando el Señor Jesús se dispone a lavar los pies de los discípulos y tiene allí un intercambio con Pedro de la siguiente manera. Juan 13, versículos de 6 al 10, dice: Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpio estáis, aunque no todos. Bien, entonces es más que un baño, es un lavado de pies, como vemos en el pasaje. Esta clase de perdón es la que Dios retendrá a los cristianos que rehúsa perdonar a otros. Para terminar, en este punto, hay muchos hermanos que pueden padecer de enfermedades psicosomáticas simplemente porque no consiguen perdonar. Una enfermedad psicosomática, para definirlo, es aquella que se manifiesta corporalmente, pero ligada a factores psicológicos, de modo que, por ejemplo, las emociones y el estrés pueden derivar en dolor y daño físico. El resentimiento que produce la falta de perdón, hermanos, puede enfermar. En una estadística que he visto por allí recientemente, se dice que el 12% de la población europea sufre de afectaciones psicosomáticas. Sin duda, hermanos, muchos pacientes en el mundo serían dados de alta si tan solo lograran perdonar o si se sintieran perdonados. Muy importante. Muy bien, hermanos, entonces hasta aquí hemos llegado a esta parte final de la lección sobre las limitaciones de los discípulos, esperando que nos puedan acompañar entonces para una siguiente lección que estaremos anunciando próximamente. Y como siempre, para despedir, les instamos a que meditemos y tengamos presentes siempre estos tres conceptos cuando estudiemos la palabra. Estudiemos, crezcamos y compartamos. Que el Señor les bendiga ricamente en la semana, hermanos. Hasta pronto.